Vamos a empezar por Don Bruchman, está presente. Barrio Nuevo. Estoy presente. Bien. Del Castillo. Presente. Gazzoni. Mayville. Manzanelli. Presente. Olmedo. Quiroga Ulises. Presente. Profe, disculpe, Maymil está presente, solamente que justo estaba aprendiendo el celular, por eso. Bueno, muy bien. A mí no se me había configurado el micrófono. Olmedo. Bien, Maxi. Rinaldi. Ríos. Presente. Salemi. Presente. Santarelli. Bueno. Sarabia. Presente. Bueno. Don Afonso. Alcalá. Presente. Ardicino. Presente, profe. Bien. Semino. Galeto. Presente. Leonetti. Presente. Bien. Moyano. Hola, profe. ¿Está conmigo? Con Peire. Estamos en la empresa todavía. Recién acabamos de terminar de hacer mediciones y estamos por volver. Bueno. Bueno, Nisa. Pastrana. Peretti presente. Joaquín. Presente. Bueno. Hola, estoy presente. Nisa. ¿Quién es? Hola, estoy presente. Yo, es que dejo de andar el micrófono. ¿Nisa? Sí, Nisa. Bueno, Nisa. Romero. ¿Está presente, Romero? Presente. Vera. Sí, Presente. Y Nahuel. Presente. Bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, quedan Pastrana. Nisa, acá está. Presente. Bueno. Bueno, vamos a arrancar. Déjenme grabar esto. Les comento lo que voy a tratar de explicarle un poco la continuidad del sensor que habíamos empezado a hablar el miércoles pasado, ¿sí? Nosotros el miércoles pasado habíamos empezado a hablar de un sensor que te permite medir humedad y temperatura. El sensor ese, digamos, está dentro de un encapsulado que tiene un circuito integrado. Ese circuito integrado tiene un conversor de doble rampa digital, una memoria EEPROM, a donde va guardando los resultados de la conversión, y tiene dos sensores, uno resistivo y otro capacitivo para medir la humedad relativa. Vienen en dos modelos, uno se llama DHT11, ¿sí? Y el otro es el DHT22, ¿sí? El DHT22 te permite tomar lecturas de temperatura positiva y negativa. En cambio, el DH11 solamente te permite medir temperaturas positivas. Y los porcentuales de humedad, bueno, como les decía, es la humedad relativa que hay en el ambiente, que te está sensando el sensorcito capacitivo que tiene adentro del encapsulado. Y tiene una variación de 0 a 100% de humedad, ¿sí? La otra diferencia que hay entre un sensor y el otro es la resolución que tiene y la exactitud, ¿sí?
tiene en un porcentual de humedad más o menos una resolución o un error, ¿sí? De entre 2 y 3%. Y en el caso de la temperatura tiene un error porcentual, el DHT22 del 0,5% y el DHT11 del 1%. Bueno, otra particularidad importante que tiene este sensor es que el resultado de la conversión, los dos sensores, el resultado de la conversión te lo da en un formato de 5 bytes, ¿sí? Tenés, por un lado, 2 bytes que corresponden a la humedad, otros 2 bytes que corresponden a la temperatura y un quinto byte que corresponde a algo que se denomina checksum o verificación. Ese quinto byte te permite a vos, sumando los 4 primeros bytes que te va enviando el sensor, verificar si la suma de esos primeros 4 bytes es igual al valor del checksum y en caso de que se verifique esa condición, el resultado que te envió el sensor y el que vos leíste con el micro es el correcto, ¿sí? ¿Por qué hace eso? Bueno, eso lo realiza porque, digamos, este sensor tiene la particularidad que desde el punto donde vos estás sensando temperatura y humedad hasta el lugar a donde está el microcontrolador o la computadora o lo que vayan a utilizar para leer esos valores de humedad y temperatura, puede haber una distancia máxima de 12 metros, tanto para el DHT11 como para el DHT22, ¿sí? Y, digamos, lo particular que tiene este sensor es que implementa un protocolo de comunicación particular y propio de ese sensor. ¿Hay otros sensores de temperatura? Sí, hay otros, por ejemplo, hay un sensor de microchip que se llama SHT 71, 72, 75, que trabajan de manera más o menos parecida, o sea, elaboran un protocolo de comunicación de datos una vez que tienen la lectura de la humedad y la temperatura en un formato serie a través de un protocolo de comunicación propio y característico, ¿sí? Lo que tiene, por ejemplo, ese sensor de microchip que ya están las librerías incorporadas en MicroC, ¿sí? Así como ustedes seleccionan, por ejemplo, la librería para la gestión del display o pueden usar una librería para gestión de un teclado matricial, hay una librería que está utilizada para la gestión de la lectura del sensor SHT71, ¿sí? En el caso del el DTH22, bueno, hay un par de funciones o estructuras que andan dando bien vuelta en la red que funcionan bastante bien para la lectura de los datos que te está enviando el sensor y la inicialización del sensor, ¿sí? Que son fáciles de implementar en un algoritmo que ustedes pueden desarrollar en MicroC para usar estos sensores. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a recordar un poquito cómo es el protocolo este de comunicación, ¿sí? Y después les voy a mostrar una rutina que se usa para efectuar la gestión de la inicialización del proceso de conversión y la lectura, ¿sí? Aguarden un segundo. Avísame cuando... Sí, yo calculo que deben tener en la pantalla ya el... Sí, se ve. ¿Se ve? Sí. Bueno, fíjense una cosa. Este sensor es un poco particular, ¿sí? Porque nosotros habíamos hablado, por ejemplo, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que yo, por ejemplo, podía tener acá... en esta parte, supónganse, el microcontrolador, ¿sí? Y mediante un solo cable, acá tenías el sensor, ¿sí? El DTH22, ¿sí? Este es el DTH22, y mediante un solo hilo de comunicación, yo
efectuaba la transmisión de datos desde el sensor al microcontrolador y el microcontrolador le debía enviar una señal para que empiece a efectuarse la transmisión de datos. Les había dicho en el medio que, digamos, acá lleva una resistencia, ser un poco imaginativo, ¿no? De pull-up, ¿sí? Esa resistencia de pull-up se le conectaba a una tensión, a la misma tensión de alimentación del sensor, ¿sí? La tensión de alimentación estaba entre los 3,3 y los 5 voltios, ¿sí? O sea que esta tensión que ustedes tienen que tener ahí está entre los 3,3 voltios a los 5 voltios, que es la tensión de alimentación de este sensor, ¿sí? Entonces, como toda la comunicación de datos se efectúa a través de un solo hilo de comunicación, ustedes en el micro, ¿sí? En el micro, supónganse este es el PIC, por decir un PIC, pero puede ser un micro de Arduino, puede ser una Raspberry, puede ser hasta la propia computadora, la propia PC, ¿no? Ustedes lo que van a tener que definir es un hilo de comunicación de entrada, ¿sí? Supongamos que, por decir algo, uso RB0, ¿sí? El pin RB0. Yo, a través del pin RB0 y a través de la tris B, ¿sí? La tris B con el pin 0 de la tris B, yo voy a tener que efectuar la programación adecuada para que cuando yo quiera enviarle una señal para que este tipo me empiece a enviar datos, será menester colocar esta tris como salida y cuando termine de efectuar esa operación voy a tener que reconfigurar esta tris como entrada para empezar a leer los datos que me va a enviar el sensor. ¿Eso lo entienden? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, el DHT22, ¿sí? Supónganse que este es el DHT22, ¿sí? Ese va a ser el proceso de transmisión de datos entre un elemento y el otro. Ahora bien, en la hoja técnica, ya sea del DHT22 o el DHT11, los dos tienen las mismas temporizaciones, más o menos las mismas temporizaciones, ¿sí? Entonces, esta resistencia que está acá, ¿sí? Está colocada para que cuando ni el PIC ni el sensor estén intercambiando información, esta línea, a través de esta resistencia, que trabaja como resistencia pull-up, esté siempre a un nivel alto, a un nivel de 5 voltios, ¿sí? O sea que cuando el sistema está en reposo, la tensión que ustedes deberían medir en la línea son 5 voltios. 5 voltios si lo alimentan a 5 voltios, 3,3 si lo alimentan a 3,3, ¿se entiende, no? Sí, profe. Sí. Bueno, supónganse, bueno, esto vamos a completarlo así, supónganse que sigue transmitiendo y después en algún momento yo le digo, termina la transmisión y indudablemente esto vuelve a un nivel de 5 voltios. Un nivel de 5 voltios. Bueno, esto 5 voltios, más 5 voltios. Bueno, entonces, ¿cómo es el proceso de sincronización de los datos que vos tenés que hacer? Bueno, cuando yo necesito que este sensor me envíe la lectura de la humedad y la temperatura, yo, como les decía recién, voy a tener que configurar esta tris que va a estar relacionada con este pin del pórtico, lo voy a tener que configurar como salida, ¿sí? En toda esta parte que tienen acá, que está en negro, ¿sí? La tris B, supónganse que lo conectamos al pin 0 o RB0, esto está conectado como salida, ¿sí? Está conectado como salida. Entonces,
lo que yo tengo que hacer para decirle al sensor que empiece a transmitir es generar, digamos, un pulso en bajo y digamos, una señal en bajo y un pulsito en alto un determinado tiempo. Entonces, yo cuando necesite que me empiece a enviar información el sensor, voy a tener que configurar este registro de tris como salida y colocar el pin RB0 a 0 durante 18 milisegundos. Después voy a tener que levantar el pin RB0 a 1 un tiempo entre 20 y 40 microsegundos. Generalmente se toma 30 microsegundos, la mitad de esto. O sea, cualquier tiempo que ustedes tiren entre 20 y 40 microsegundos, el microcontrolador que tiene el DHT22 lo va a entender como una señal de inicio de transmisión. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bueno. Bien. Una vez que pasa este tiempo, yo necesito ahora reconfigurar el registro de tris. A partir de este tiempo necesito reconfigurar el registro de tris, ¿sí? La tris B del pin 0 lo tengo que configurar ahora como entrada, ¿sí? Lo tengo que configurar como entrada. ¿Por qué lo tengo que configurar como entrada? Y bueno, porque RB0 lo que va a hacer es leer los datos enviados por el DHT22 o el DHT11, ¿sí? Entonces, una vez que yo termino de generar esta temporización, yo ahora lo que tengo que hacer es reconfigurar el pin que estoy usando para transmisión de datos, ahora como entrada, ¿sí? Y empezar a leer los datos que me va a enviar el sensor. Los datos que me va a enviar el sensor, yo tengo que diferenciar dos cosas. En primer lugar, la respuesta que me envía el sensor para decirme, che, ya recibí el pedido o la solicitud de datos, de temperatura y humedad, ahora yo te respondo con una señal de OK. Esa señal de OK la envía a través de una temporización. Mantiene en bajo la línea de transmisión de datos durante 80 microsegundos y después la mantiene en alto durante 80 microsegundos. Por lo tanto, si yo con mi microcontrolador detecto esperación y se verifican esta temporización, quiere decir que el sensor, después de que pase 160 microsegundos, me va a empezar a enviar datos. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bueno, como los datos que me va a enviar este dispositivo, los datos que me van a enviar, ¿sí? Van a ser a través de 5 bytes. El tipo me va a enviar, por ejemplo, la humedad relativa, me va a enviar el primer byte de la unidad de la humedad relativa. Después me va a enviar de la humedad relativa un segundo byte, ¿sí? Un segundo byte. Después me va a enviar la temperatura, el primer byte de temperatura. Me va a enviar un segundo byte de temperatura, ¿sí? Un segundo byte de temperatura y como quinto byte, ¿sí? El tipo lo que va a hacer es enviarme la señal o un byte de error o de checksum, ¿sí? O de verificación. Me va a enviar un byte de
de chequeo. Vamos a ponerle así, checksum. ¿Sí? Este formato que me va a enviar acá el sensor, ¿sí? Va a tener un tamaño de 50 bits. O sea, después que te envía esta señal, diciéndote ya estoy listo para enviar la información, te va a enviar 40 bits de datos. 40 bits de datos, ¿sí? O sea, yo lo pongo acá en forma de byte, pero se sobreentiende que acá van ceros y unos de acuerdo a la lectura que haya tomado. Ahora bien, como no te puede enviar ceros y unos, la forma de decirte que un dato corresponde a un 0 o a un 1, ¿sí? Lo hace a través de temporizaciones, ¿sí? Por ejemplo, si vos con el microcontrolador lees un tiempo en bajo de 50 microsegundos y después lees un tiempo en alto, ¿sí? De 28 microsegundos, quiere decir que este dato que te está enviando acá corresponde a un 0, a un bit en 0. Después, supongamos que el siguiente dato que te envía es este. Si vos lees 50 microsegundos en bajo y 70 microsegundos en alto, quiere decir que el segundo bit de esta trama de datos va a ser un 1. Y así sucesivamente hasta que complete el último bit de los 40 que va a ser o que va a corresponder al checksum. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Se me escucha. Bueno, Sí, sí, sí. perfecto. Bueno, entonces, fíjense una cosa. Generar esto es moco de pavo, ¿sí? Generar esto es moco de pavo. O sea, ¿por qué le digo que es moco de pavo eso? Y bueno, porque, por ejemplo, ustedes lo que deberían hacer... déjenme ver. ¿Sí? Lo que ustedes deberían hacer, supónganse, crean una función vacía que no te devuelve ningún parámetro y la llamas de, supongamos, DHT22 init, ¿sí? Que sea una función también que vos no le pases ningún parámetro. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa. Esta función es relativamente sencilla de hacer. Fíjense una cosita. ¿Cómo realizarían esta función? Y bueno, esa función, lo primero que ustedes deberían hacer cuando ingresan a la función, ¿sí? Es colocar el registro de tris como salida. Entonces, para colocar el registro de tris como salida, y bueno, vos pones así, vos pones trisb punto F0 igual a 0, y ahí le estoy diciendo al microcontrolador que el registro de tris el registro de tris, el bit 0 del pórtico B, va a trabajar como una salida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vos necesitas hacer posterior a eso? Y bueno, vos deberías colocar el pin RB0 bit, ¿sí? Lo deberías colocar a 0. Bueno, ¿cuánto tiempo lo debes colocar a 0? Esta temporización, ¿sí? O sea que lo que vos deberías colocar acá es un delay, ¿sí? De milisegundos con un valor de 18, ¿sí? Para decirle que va a generar 18 milisegundos de retardo. Una vez que vos generaste eso, ¿qué es lo que vos tenés que hacer? Y bueno, yo lo dejé en 0 durante 18 milisegundos y ahora lo tengo que colocar a 1, un tiempo entre 20 y 40 microsegundos. Entonces, bueno, ¿qué haces? Lo que haces ahora es poner el pin RB0 en bajo, RB0 bit, lo deberías colocar a 1, una temporización equivalente ¿a cuánto? Por ejemplo, a 30 milisegundos.
Perdón, 30 microsegundos. Y después, Profe, antes sí. no debería haber sido donde puso delay de 18 milisegundos, ¿no debería ser microsegundos? No, esto está mal acá, son 18 milisegundos, Leonetti. Ah, está. Sí, después ya lo corrijo, son 18 milisegundos en bajo y un valor entre 20 y 40 microsegundos en alto, ¿sí? Bueno. Ya lo corrijo para que no genere confusión, ¿sí? Milisegundos, ¿sí? Ahí lo corregimos. Bueno, entonces, ahora lo que ustedes deberían hacer es lo siguiente. ¿Qué hice yo? Le dije, la actriz va a ser como salida, pongo a 0 el pin, 18 milisegundos, pongo 30 microsegundos en alto, y ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que reconfigurar el registro de actriz para empezar a detectar todos estos datos que vienen acá. ¿Me siguen? Sí. Por el momento sí. Sí. Bien. Sí. Entonces, antes de salir de la función de inicio, yo lo que voy a hacer es poner el registro de tris del pin 0. Lo voy a colocar como ahora entrada, ¿sí? Lo voy a colocar como entrada. Entonces, una vez que ustedes ya lo tienen colocado como entrada, ahí debería terminar la función, ¿sí? O sea que la función que hace la primera gestión para decirle al sensor que va a empezar a transmitir, debería tener más o menos esa estructura, ¿sí? Toda esta parte que está acá en negro debería tener esa estructura. ¿Me siguen? Sí, Sí. Bueno, se entiende. Sí. Sí. ahora, ¿qué es lo que yo voy a necesitar hacer? Lo que yo voy a necesitar hacer es lo siguiente, es crear otra función para que me detecte la señal de inicio de la transmisión, que es lo que está en azul, ¿sí? Antes de empezar a leer un dato o a discriminar o un 0 o un 1 correspondiente a alguno de estos 5 bytes, lo que yo tengo que hacer es crear una función para verificar si el sensor recibió el pedido de digitalización y me va a empezar a devolver la digitalización. Entonces, yo necesito elaborar una función para que me cheque el tiempo que está en celeste, ¿está? Entonces, fíjense, una alternativa sería, después que configuraste y que enviaste esta señal, después que hiciste eso, ¿sí? Por ejemplo, esperar 40 microsegundos y leer si la entrada del pin RB0 está en bajo. Si la entrada del pin RB0 está en bajo, dejar pasar 80 microsegundos, ¿sí? Vos de acá a acá tenés 0. Después dejar pasar 80 microsegundos y verificar si lo que está en el pin RB0 ahora tiene un estado alto, ¿sí? Tiene un estado alto. ¿Por qué? Porque si se cumple eso, quiere decir que lo que me está enviando ahora el micro del sensor es la respuesta de, viejo, te voy a empezar a enviar el resultado de la digitalización. Y posterior a eso, yo debería dejar pasar otros 40 microsegundos más para recién empezar a leer los datos que me va a enviar el sensor. ¿Se entiende? Sí. ¿Puedo volver a repetir? Sí. Sí, Gabito, sí. Bueno, digamos, una primera función es para decirle al sensor, empieza a enviarme los datos de humedad y temperatura. Otra segunda función que necesitarías, Nahuel,
es detectar la respuesta del sensor, ¿sí? Yo acá le digo, sensor empieza a digitalizar, y lo que está en azul es la respuesta del sensor. El sensor me va a responder a mí, ok, ahora te empiezo a enviar los datos. Entonces, ¿cómo haces vos para verificar ese ok? La forma sería, después que llamo a esta función, colocar otra función para que después de 40 microsegundos chequee si el estado de la línea de datos está en cero. Si el estado de la línea de datos está en cero, dejar pasar 80 microsegundos y chequear que la señal ahora esté en alto, ¿sí? Si se verifican esas dos condiciones, quiere decir que el sensor me va a responder a mí con un OK, o lo que es lo mismo, me va a empezar a enviar datos una vez que finalice esta temporización. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, ¿y qué pasa si no se cumplen esos dos estados de bajo y alto? Bien. ¿Qué pasa si no se cumplen esos dos estados? Estaba esperando que alguno se dé cuenta de eso. Bueno, lo que yo debería hacer adentro de esa función es colocar una bandera, una máscara, una marca, lo que sea, para que en función de si esta temporización se cumple o no, yo informar en el display la palabra error, o no informar nada, porque a lo mejor si no se verifica esta temporización, todo lo que vos tengas después de esa temporización va a ser basura. Entonces es muy probable que el dato que te esté enviando sea erróneo. ¿Por qué? Y bueno, porque a lo mejor se quemó el sensor, ¿sí? Se quemó el sensor o se quemó, digamos, el sensor capacitivo, y el dato que te va a enviar no es el correcto, o se cortó la línea en algún punto, ¿sí? Y no se va a verificar esta temporización. Entonces, si no se verifica esta temporización, quiere decir que ni me tengo que gastar en armar estos 5 bytes, porque seguramente que estos 5 bytes van a ser un dato equívoco. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, entonces fíjense una cosita. ¿Cómo ustedes arman esa función? Bueno, ustedes esa función, por ejemplo, esa función debería hacer dos cosas. Leer estos estados, ¿sí? Leer estos estados, este estado de 0 y este estado de 1, y al mismo tiempo responder la pregunta que tenía Santino. Si hubo un error en esta temporización, devolverme a mi programa principal un mensaje o alguna variable que, dependiendo del estado de esa variable, me diga hubo un error o no hubo un error. ¿Se entiende? La función va a tener que hacer esas dos cuestiones. Entonces, por ejemplo, una forma sería crear una función que me devuelva a mí, un short, y ese short, si está en 1, quiere decir que la temporización que me leyó fue la adecuada, y si está en 0, quiere decir que hubo un error en la temporización, ¿sí? Entonces yo puedo crear, por ejemplo, una función que sea una unsigned. ¿Y por qué no usar un bit? O ese bit. Puede ser, sí, puede ser. Lo que pasa es que habría que ver si el micro C te permite generar una función que te devuelva un bit, ¿sí? Yo por eso uso unsigned, ¿sí? Le pongo una unsigned short, por ejemplo, y a la función le llamo, le llamo DHT22 -check. Y que sea una función vacía. Sea una función vacía. Entonces, vamos a poner acá arriba, ¿sí?
Voy a ponerle acá arriba. Espero que me dé el tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que yo tengo que hacer en esa función, caballeros, es definir una variable y que el estado de esa variable sea o 0 o 1 en función de, el resultado de la temporización. Entonces supongamos que yo voy a crear una variable short, ¿sí? Una variable short, o una, mejor dicho, una variable que sea unsigned short, una variable unsigned short que la voy a llamar marca. ¿Sí? Marca. Vamos a ponerlo en criollo. Entonces, esa variable unsigned short, si hubo un error, va a quedar a 0, y si no hubo un error, yo le voy a cambiar el estado de esa variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, yo lo primero que tengo que hacer es generar un retardo de 40 microsegundos y preguntar si es 0. ¿Sí? Entonces, lo que hago es generar un delay en microsegundos de 40, y lo que tengo que hacer es verificar si es 0 y seguir leyendo. O sea, fíjate qué hago. Yo, desde acá dejo pasar 40 microsegundos y pregunto si es 0. Y después sigo preguntando si el estado del pin permanece 0, ¿sí? Y ni bien el estado de esa temporización cambie de 0 a 1, ¿sí? Digamos, ahí se va a generar un cambio de estado. Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer ahí es dejar pasar ese tiempo y voy a preguntar si el pin RB0 -bit es igual a 0, ¿sí? Si se verifica esa condición, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar pasar 80 microsegundos. ¿Y qué voy a tener que hacer ahora? Preguntar si el pin está en 1, ¿sí? Y ahora lo que hago es preguntar si RB0-bit es igual a 1. ¿Sí? Si se verifica esa condición, quiere decir que la temporización hasta acá, digamos, corresponde a la respuesta del sensor. Entonces lo que yo voy a hacer, si se verifica esto, le voy a cambiar a marca el estado. Le voy a cambiar el estado de marca, ¿sí? Y después voy a esperar, voy a generar otro delay en milisegundos de 40. Perdón, no a milisegundos, sino microsegundos. De 40. Y después lo que yo voy a hacer, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es, básicamente, retornar al programa principal, ¿sí? Con el estado que tenga marca. Vamos a ver, lo ponemos por acá.
¿Cómo trabaja esto? Inmediatamente después que inicialice, digamos, la transmisión, yo antes de salir, reconfiguro acá el registro de tris para que ahora trabaje como entrada. Y lo que hago es tomar una variable, que esta variable me va a decir a mí si se verificó o no esta temporización. Dejo pasar 40 microsegundos, o sea, desde acá hasta acá dejo pasar 40 microsegundos y pregunto por el estado del pin. Si el pin está en cero, dejo pasar 80 microsegundos más y voy a estar a la mitad del pulso este grande, ¿sí? Que va a tener 80 micros. Si se verifica esa condición, le cambio el estado de la marca y dejo pasar otros 40 microsegundos más. Y noten una particularidad. El periodo que tiene la respuesta del sensor, que es lo que está en azul, en celeste, tiene 160 microsegundos. Entonces, si vos te pones a sumar, vos dejaste pasar 40. Más 80 son 120, más 40 más son los 160 microsegundos que hay desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, si se verifica eso, ¿qué va a suceder? Marca me lo va a devolver a mi programa principal con un 1. Entonces, yo voy a poder leer esta función y si la función me devuelve un 0, quiere decir que hubo un error en esta temporización. Y si me devuelve un 1, quiere decir que la temporización se ejecutó de manera eficiente. ¿Me siguen? Sí. Después puedo usar esa misma marca como para empezar a leer los bits, ¿o no? Sí. Sí, profe, lo sigo. Bueno, ¿estamos hasta ahí, caballeros? Sí, Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, después, lo que yo debería hacer o lo que yo debería implementar sería una tercera función, que esa tercera función lo que tiene que hacer es verificar si los datos que siguen, o sea, tiene que hacer tres cosas. Lo primero que tiene que hacer es discriminar si la temporización corresponde a un 0 o corresponde a un 1. ¿Sí? Recuerden, el 0 son 50 microsegundos en bajo, 26, 28 microsegundos en alto. Un 0, perdón, esto es un 0. Un 1 sería 50 microsegundos en bajo, 70 microsegundos en alto. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos. Sí. Bueno, Sí. entonces, ¿qué sucede? Yo, aparte de detectar ese tiempo, lo que yo voy a necesitar es que me lea 8 transiciones de este tipo, y las guarde acá, ¿sí? O sea, tome 8 transiciones que van a poder ser o 0 o 1 y los guarde acá. Tome 8 transiciones, lo guarde ahí. Otras 8 lo guarde ahí, otras 8 lo guarde ahí y las últimas 8 corresponden al checksum. Entonces, mi función, lo primero que tiene que hacer es discriminar entre 0 y 1. Otra cuestión que va a tener que hacer la función es, como los datos vienen uno atrás del otro, va a tener que, a medida que yo voy discriminando si es un 0 o un 1, lo voy a tener que ir cargando en este registro, ¿sí? Que estas variables que están acá tienen un tamaño de 8 bits, ¿sí? Entonces, supongamos que yo detecto que el primer dato que me está enviando corresponde a un 0. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, yo tengo que cargar ese dato en un registro como este. O sea, no pierdan de vista que la variable esta RH byte 1, ¿sí? Esa variable
Vamos a ponerla acá arriba. ¿Sí? Supongamos RH byte 1. Y bueno, nunca lo escribí. A ver. RH byte 1. ¿Qué es lo que va a cargar esa variable RH byte 1? Y bueno, esa variable RH byte 1, y por ejemplo, te va a cargar, por tirar un número, ¿sí? 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, por ejemplo, ¿sí? Esta variable me va a tener que guardar esta trama de datos que van a venir uno atrás de otro. Por ejemplo, esto 0, 1, 0, 1, 0, 1 no tiene una particularidad. A ver. No tiene una particularidad. Miren. ¿Están viendo Proteus? Sí. ¿Sí? Bueno, fíjense. Lo que yo simulé acá en Proteus, para que vean, es la primera respuesta de la trama de datos. ¿Sí? Noten una cosa, miren. Miren acá un poquito. No voy a seguir moviéndome para acá porque tengan en cuenta que desde que estaba en alto hasta que yo lo puse en bajo, pasaron 18 microsegundos. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando de la simulación esta paso a paso? Este tiempo que tenés de acá a acá, fíjense, si vos le clavas un cursor, vamos a limpiar los cursores que tenía antes, si vos colocas acá un cursor, no sé si se alcanza a ver, pero dice 110 microsegundos, ¿sí? Si vos tomas el cursor al otro extremo del cuadradito ese, te dice 80 microsegundos, menos 80 microsegundos, ¿sí? O sea que la diferencia entre 110 y 80 son 30 microsegundos. Por lo tanto, este pulsito que vos tenés acá, este primer pulsito que vos tenés acá, era la parte en la cual yo generaba el tiempo en alto de 30 microsegundos, ¿sí? ¿Se acuerdan que era la primera parte de la función que les había explicado? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Seguro, muchachos? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces fíjate una cosa, si vos agarras de vuelta, tomas los cursores y medís desde acá hasta acá, vas a medir 80 microsegundos, ¿sí? Y si vos medís desde acá hasta acá, vas a medir otros 80 microsegundos más. Por lo tanto, esto es lo que yo estoy leyendo con el micro de la respuesta del sensor. Por lo tanto, todo lo que venga después de este pulso que tenés acá, o este periodo que tenés ahí, es datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo te va entregando los datos el sensor? Y bueno, fíjate, te los va entregando de esta manera. Mirá, esto es la respuesta del sensor. Entonces, esto correspondería a un 0, un 1, un 0, un 1, ¿sí? O sea que se formó el número 0101, ¿sí? Que sería el 5 en hexa, ¿sí? Y después, fíjate, 1, 2, 3, 4 pulsos más. Esto sería un 0, esto sería un 0, esto sería un 0 y esto sería un 1, ¿sí? Por lo tanto, el dato que yo tengo que guardar en mi variable HR byte 1 sería el número 51 en hexa. 51 en hexa, ¿sí? Entonces, ese número 51 en hexa, ¿sí? Ese número 51 en hexa, ¿sí? Corresponde a el 81% de humedad. ¿Me siguen? Sí, entiendo. Sí. Bueno, entonces vamos a volver acá a la pizarra, ¿sí?
queda más que claro que la tercera función que yo tengo que crear, me tiene que discriminar esta temporización que corresponde a un 0 o esta temporización que responde a un 1. Y al mismo tiempo, como los datos vienen, los bits vienen uno atrás del otro, me va a tener que efectuar esa discriminación 8 veces e ir armándome el dato resultado del primer byte de transmisión en un registro, ¿sí? O sea que al cabo de 8 repeticiones de lo que le estoy diciendo de discriminar o 0 o 1, al cabo de 8 discriminaciones, te va a quedar este número cargado en este registro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que Sí. había que hacer eso de la flechita para ir moviendo el bit. O sea, Bien, bien ahí. Entonces, fíjense una pequeña cuestión. A ver. Fíjense una pequeña cuestión. Vamos a verlo en el programa para que entiendan cómo se hace eso. Mira. Fíjate una cosa. Hay varias formas de hacerlo. Como les decía, esta función que le estoy tratando de explicar, digamos, ¿para qué te sirve? Y bueno, te sirve si vos querés efectuar la lectura con una Raspberry, el método es el mismo. Si vos querés efectuar la lectura con un microcontrolador de Atmega, por ejemplo, con una placa de Arduino, vos ya tenés las funciones para hacer eso, no tenés que sentarte a programar todo esto, ¿sí? No tenés que sentarte a programar todo esto. Pero si vos te alejas de la placa de Arduino, de la placa física de Arduino, y no querés usar el Arduino, sino que el micro Atmega que está en la placa de Arduino, va a tener que aprender a programarlo de esta manera, con esta estructura. ¿Se entiende? Sí. Sí, eso lo digo porque no me acuerdo quién fue el que me dijo que querían hacer, creo que había sido Olmedo, que querían usar, o Bruchman, que querían usar el Atmega 328 Sí, lo tengo acá. en una placa. Sí, nosotros dos tenemos ahí. Y bueno, les voy a comentar una cosa. Nosotros El otro día también. chusmeando, miren, el otro día chusmeando, encontré creo que Arduino también lo tiene, pero no sé si de la calidad de lo que te ofrece Microchip. Los tipos, hay una plaquita que te transforma MP3 datos, ¿sí? ¿Vieron cómo trabajan los speakers de las PC? La placa de sonido de la PC. Vos la placa de sonido lo que hace es tirarle 0 y 1 y, digamos, tiene un algoritmo que te transforma esos 0 y 1 de una canción, digamos, esos valores digitales en una señal analógica, que es lo que se traduce para que exista el parlante y salga un sonido por el speaker, ¿no? Bueno, MicroC tiene una placa que se usa para eso. Y está bastante piola porque están las librerías, están todo. O sea, no están acá las librerías esas, o la verdad que no me puse a ver si estaban en estas librerías, pero ellos las podés descargar de la página de Microchip. De hecho, ahí en el cartelito que dice Livestock, ahí puedes descargar más librerías. Exactamente. Sí, señor. Ya lo voy a buscar. Sí, señor. Sí, si no, después te lo paso. No tengo en la mente el nombre del modulito ese, pero estaba bastante piola porque los tipos lo que hacían era justamente, habían hecho un desarrollo que era como un reconocimiento de voz, ¿viste? Entonces tenían guardado en ese módulo un tono de voz y bueno, si vos, no sé, supone le decías abrir puerta, te digitalizaba lo que vos estabas hablando y te lo comparaba con
Bueno, eso vos lo digitalizabas y lo guardabas. Entonces después, qué sé yo, suponete, venía Leonetti, venía, no sé, qué sé yo, a ver, para no herir susceptibilidad de ninguno, pero no sé, alguno que sea medio así, que tenga la voz de pito, que tenga la voz grave o medio sedacioso, seguramente va a decir abrir puerta en un tono diferente. Entonces se compara la digitalización esa con lo que tiene grabado y en función de eso ejecutaba cosas. Estaba muy, muy copado el modulito. Bueno, sigamos un poquito con esto. Fíjense, lo otro que yo hago es implementar esta función de lectura, ¿sí? Esta función de lectura de datos. Entonces, para implementar esa función de lectura de datos, yo ejecuto lo siguiente. Yo voy a tener que discriminar si la temporización que estoy recibiendo corresponde a un 0 o si la temporización que estoy recibiendo corresponde a un 1. ¿Me siguen? Sí. ¿Se puede hacer interrupciones también o no? Lo puede usar interrupciones, pero esto, Guaso, la verdad que no sé por qué no usan interrupciones, pero mira, lo que hacen es bastante ingenioso. Fíjate, lo que hacen es lo siguiente. Una vez que detectan la señal esta de la respuesta de OK, lo que hacen es acá, ahí, colocar una pregunta, ¿sí? Del estado del pin. Entonces lo que hacen en este punto de acá, ¿sí? Es algo muy sencillo. ¿Sí? Si vos agarras, pones, por ejemplo, while RB0 -bit igual a 0, ¿sí? Fíjate. No va a pasar hasta que cambie. No va a pasar hasta que no cambie de estado. Perfecto. Claro. No va a pasar hasta que no cambie de estado. Entonces, una vez que se rompe el while que se va a producir en esta transición, lo que hacen los tipos es lo siguiente. Dejan pasar, ¿sí? Dejan pasar 30 microsegundos. ¿Sí? Dejan pasar 30 microsegundos. Entonces, fíjate una cosa. Dejan pasar 30 microsegundos. ¿Por qué dejan pasar 30 microsegundos? ¿Por qué? Porque si esto correspondía a un 0, el ancho que tiene esto al sumo es de 28 microsegundos. ¿Te das cuenta? O sea que después lo va a leer como un bajo de vuelta. No. No, si fuese 0, digo, si fuese un 1. Si fuese 0, lo va a leer como un bajo, exactamente. Es correcto lo que voy a decir. O sea, los tipos se morfan todo este tiempo en bajo, detectan el cambio de estado y dejan pasar 30 microsegundos y preguntan de nuevo si esto es un 0 o un 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esto es un 1, si después de 30 microsegundos esto está en alto, supongamos que lo que yo hubiese estado leyendo acá hubiese sido este valor, ¿sí? Fíjate, yo dejo pasar, o sea, espero la transición de estado, cuando se rompa el while dejo pasar 30 microsegundos. De acá a acá dejo pasar 30 microsegundos. Supongamos que... fíjate que cada cuadradito de esto cada cuadradito sea de 20 microsegundos. Entonces tenés el primer cuadradito de 10, el segundo cuadradito de 20. O sea que si vos lees acá y detectas un 1, quiere decir que el dato que vos tenés que cargar acá tiene que ser un 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entiende o no, muchachos? Sí. Entonces, fíjense una cosa. Miren lo que hace acá. Miren lo que hace acá. Detecto, espero que pase la transición de bajo a alto
espero 30 microsegundos y pregunto si es igual a 0. ¿Sí? Si no es igual a 0, quiere decir que el dato que me están enviando es un 1. El dato que me están enviando es un 1. Entonces, mira qué ingeniosa la forma con la cual los tipos detectan si es un 0 o un 1 y al mismo tiempo lo van cargando en el registro, en un registro, ¿sí? Acá en el registro donde yo lo voy a cargar, es un registro o una variable que se llama i. Entonces, ¿qué hago yo? Cargo y lo desplazo una unidad a la izquierda. Por eso tiene esta asignación que tenés acá. Fíjate vos qué hace. Mirá, vamos a ponerlo acá. A ver si yo puedo... déjame ver cómo Katsu se hacía para pasar a otra... Ah, acá está. Uy, qué kilómetro. No, estoy duplicando hoja. No. Profe, pruebe borrar todo lo de una hoja. Sí, a ver, déjame ver si se puede hacer esto. Sí, se puede hacer. Listo. Bueno, mira, fíjate una cosa. Míralo así. Supongamos que yo tengo, lo que hacen los tipos es lo siguiente. Yo tengo un registro o una variable tipo short, que le llamo humedad relativa byte 1, ¿sí? Byte 1. Entonces, en esa variable, inicialmente, ¿sí? Inicialmente ese registro está todo en 0. Pero será de Dios, carajo. Vamos a ponerlo así colocamos un número en cada cuadradito. Esa variable inicialmente está en 0, ¿sí? Entonces, yo voy a poner un 0. Vamos a poner así, 0, 0. Supongamos que cada cuadradito es la posición de un 0 dentro del short ese que yo definí. 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que yo tengo originalmente acá adentro, ¿sí? Eso es lo que yo tengo originalmente ahí adentro. Entonces, la pregunta, ¿se acuerdan? Vamos a transcribir acá la forma con la cual estaba, o la lógica con la cual estaba programando, ¿sí? Yo lo que hacía era colocarle un while, preguntar por RB0-bit y preguntaba por 0, ¿sí? Preguntaba por 0. Y me quedaba ahí hasta que se produzca la transición de estado. Una vez que se producía la transición de estado, yo le colocaba un delay en microsegundos de 30, ¿sí? Y posterior a eso, lo que hacía era con un if, ¿sí? Preguntaba si RB0 era igual a 0, ¿sí? Si se verifica esa condición, entonces lo que yo voy a cargar acá adentro, voy a generar una rutina para cargar y desplazar el 0, ¿sí? Si no se verifica esa condición, lo que yo tengo que hacer es armar otra rutina,
¿sí? A donde lo que yo cargue sea un 1 lógico. Esa es la estructura que va a tener la función, ¿sí? Entonces, fíjate vos cómo lo hacen. Fíjate qué ingenioso la estructura de eso. Entonces, yo vengo acá, espero la transición, dejo pasar 30, 35 milisegundos y pregunto si es un 0 o un 1 con este if. Supongamos que lo que yo leo es un 1. Si lo que yo leo es un 1, lo que yo tengo que hacer, o lo que yo voy a tener acá, ¿sí? Fíjense, lo que yo voy a tener acá es un 1, ¿sí? Que es el 1 que yo detecté. Pero ¿qué pasa? Este 1 que yo detecté, lo que tengo que hacer es cargarlo en esta posición. Cargarlo en esta posición. Entonces, ¿qué operación es la que ejecuta la carga de este 1 en esta posición? Es efectuar una operación lógica OR. Si yo hago una OR con este 1 y estos 8 ceros, este 1 va a parar acá arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pero fíjense qué otra cosa hace. Miren. Es central vamos a copiarla acá y vamos a llevarla ahí a la pizarra, ¿sí? A esta parte de acá. Fíjate vos lo que hace, ¿sí? En vez de ponerle ahí, le pongamos datos, ¿sí? Para que quede bien claro. Datos. Mira, lo que hace dato es lo siguiente. Como yo tengo que leer 8 unos o 8 ceros, o transiciones de 1 a 0, ¿sí? Lo que yo hago es colocar esta parte de acá, ¿sí? Adentro de un ciclo for, ¿sí? Yo coloco un for que se recorra desde j igual a 0, j menor que 8, ¿sí? J menor que 8, J más, ¿sí? Entonces, el ciclo for lo que va a hacer es, me va a efectuar la carga de los 8 bits que se van a guardar en la variable dato. ¿Sí? Que se van a guardar en la variable dato. Entonces, mira, ¿por qué lo trabaja de esa manera? Fíjate una cosa. Como el primer número que vos, este 1 que vos estás leyendo acá, tengan presente que corresponde a la posición de este dato de la trama que yo les mostré. Ese 1 que a mí se me ocurrió colocar ahí, correspondería a este primer dato que vos tenés acá. Entonces, ese primer dato que vos tenés acá es el bit más significativo del primer byte de humedad. ¿Me siguen? Sí. Bueno, entonces, como el primer dato que yo voy a recibir corresponde al bit más significativo de la palabra, escuchen, cuando yo digo palabra en programación me estoy refiriendo a un dato de 8 bits, ¿sí? Como este 1 que está acá corresponde al bit más significativo de esa palabra que vos tenés que armar, no basta solamente con hacer una operación lógica OR. ¿Por qué? Porque la operación lógica OR, este 1 te lo va a poner acá arriba
Pero lo que vos tenés que hacer es correrlo 8 posiciones o 7 posiciones para acá. ¿Se dan cuenta? Sí. Por eso está estructurado de esta manera. Mira, esta línea de programa hace varias cosas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hace? Te desplaza este 1, ¿sí? J posiciones hacia la izquierda. Como J vale 0, hace 7 menos 0 es 7, este 1 te lo va a desplazar 7 posiciones para este lado, ¿sí? Esta es la primera vuelta de J, 0, ¿sí? O sea, lo va a hacer así. Y después el 1 lo pondrá acá. Después al 1 lo va a llevar ahí. Después el 1 lo va a llevar ahí. Lo lleva ahí. Lo lleva ahí. Y al último lo tiene que dejar ahí. Entonces fíjate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones. ¿Se entiende? Después que hace eso, hace una operación OR con el mismo, con la misma variable. O sea, lo que está haciendo es dato que valía 1 y todo esto en 0, lo corre al 1 7 posiciones hacia la izquierda y efectúa la operación lógica OR para que el dato se cargue. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que significa lo que está al lado del dato. Esto que tenés acá. Eso que vos tenés acá, viejo, es desplázame este 1 7 posiciones hacia la izquierda. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Digamos, ¿por qué está puesto eso de esa manera, de esta manera? Porque, digamos, es una forma de escribirlo reducido, porque, digamos, es lo mismo que poner así, dato igual dato, ¿sí? Dato igual dato, OR 1 7 menos J. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿qué hace? Dato originalmente tiene 0, ¿sí? Dato tiene 0. ¿Qué hace? Te desplaza 7 unidades, el 1 a la derecha, y hace una operación lógica. Lógicamente, se entiende, muchachos, que esto es 0, esto es 0, esto es 0, 0, 0, 0 y 0, ¿sí? En esta vuelta, esto vale 0, ¿sí? Eso vale 0, eso vale 0, eso vale 0, eso vale 0, eso vale 0 y eso vale 0. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjate vos qué hace esta operación. Te dice, rótame este 1, 7 posiciones. Bueno, y acá ni hablar, ¿no? Acá también van ceros. ¿Sí? Acá también van ceros. Entonces, te dice, rótame este 1, 7 posiciones a la derecha, y después hace una OR entre esto y esto. ¿Sí? A esto vamos a llamarlo dato, así no se confunde. ¿Sí? Por ahora vamos a llamarlo dato. ¿Sí? Vamos a llamarlo dato, para que no se confunda. ¿Sí? O sea que lo que te hace es, yo en dato originalmente está cargado con 0, dato está cargado con 0, ¿sí? Y cuando detecta que es un 1,
lo desplaza 7 veces hacia la derecha, te queda este número que tenés acá, y te hace una OR entre este número y lo que originalmente tiene dato. O sea, si vos haces la operación lógica OR, vas a recuperar el número que tenés acá arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Cómo? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces fíjate una cosa. Una vez que vos haces eso, ¿qué haces? Como yo detecté que es un 1, simplemente con que yo haga un while, RB0, guión bajo bit, igual, pero será de Dios, igual a 1, ¿qué va a hacer? Y bueno, el tipo se va a quedar en el while, se va a quedar en el while, ¿sí? ¿Hasta cuándo se va a quedar en el while? Y bueno, se va a quedar en el while hasta que se produzca la transición de alto a bajo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces fíjense una cosa. ¿Cómo es la lectura de un 0? Bueno, la lectura de un 0 es al revés. Hay que hacer la operación lógica, copiar. Hay que hacer la operación lógica AND. Hay que hacer la operación lógica AND, ¿sí? ¿Dónde se metió? Acá está. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer acá es la operación lógica AND, ¿sí? Sí, esto vamos a ponerlo como si fuese un comentario. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Fíjate vos una cosa. Como yo, digamos, lo podría haber hecho así, pero mira lo que hace. Acá, esta instrucción, esto lo vamos a poner como si fuese dato, dijimos. Dato. Acá lo que hace es, detecta que es un 0, efectúa el desplazamiento, digamos, J veces del 0, y este simbolito que tenés acá es la operación en C negado, ¿sí? Ese simbolito de la ñ es el negado. Entonces, ¿por qué? Porque yo no puedo desplazar un 0, yo puedo desplazar un 1 y después negarlo, o sea, porque no existe el 0 desplazado en C. ¿Se entiende más o menos? Sí. Bueno, entonces, como no existe el hecho de desplazar, porque fíjate, si yo hubiese detectado que es un 0, como sucede en la trama, fíjense que en la trama esta que le mostraba de Proteus, ¿sí? En la trama esta que le mostraba de Proteus, lo primero que lee es un 0. Acá lo primero que detecta es un 0, ¿sí? Lo primero que te va a detectar es un 0. Entonces, como viene acá y detecta que es un 0, pero ¿qué sucede? Como no existe la rotación de 0, no existe el hecho, o sea, si yo hubiese hecho, por ejemplo, así, dato igual dato and 0 7 menos j, ¿sí? Y yo hubiese querido compilar esto, te hubiese dado un error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene gollete, reemplazar el 0 este para acá, ¿sí? O sea, no existe. Si vos querés hacer esta asignación en C, te va a dar error. Entonces, ¿qué se hace? Se rota un 1 y después se lo niega. Se rota ese 1 y después se lo niega. Y acá lo que te hace es la operación AND, ¿sí? O sea, va haciendo la operación AND. ¿Se entiende? Sí, para limpiar el resto de los números. Claro, claro.
Entonces, básicamente acá... Se entiende, profe, pero Pero, Pero siempre hay un pero. Se le pago. Se le... ¿Te tildaste, Sandino? sí, profe. Mal. ¿Cómo fue? La última vez que me escuché fue que le dije, se entiende, pero ¿cómo No entiendo sería mucho. esa rotación? La última vez que... Entiendo, pero no entiendo mucho. Oh, ¿Hasta dónde entendiste, hola, Sandino? hola. Sí, te escucho. Hola. Ahí está. No, entendí que se rota y después se niega, pero esa rotación sería de la operacional, ¿no? Va rotando todo ese resultado. Claro, o sea, cuando vos querés que el 1 se copie, le haces una OR. Y si vos querés que lo que se copie es el 0, le haces una AND. Básicamente es así. Ah, ¿Sí? claro. Entendí AN y 1 y no entendí nada. Ahora Bien, sí, es con el bien. 0, con el 0. Bien. Tengan en cuenta una cosa, a ver, esto no sé qué. Miren, hoy estaba hablando con Lola y le decía que estos algoritmos están desarrollados por, no sé, un ejército de programadores. O sea, no es que yo me senté un sábado a la tarde y me agarré un ataque de inspiración y elaboré este algoritmo. Este algoritmo digamos, se usa para todo este tipo de protocolos que no están estandarizados, se usa esta forma de leerlos. O sea, por eso, digamos, yo soy muy insistente que no, de dos cosas. Yo soy muy insistente de dos cosas y no me gusta hacer así. Vamos a hacer así. No, el cuadernito tampoco, de dos cosas. Uno es que en programación no está malo robar. Lo malo es robar y no entender los códigos que copias. Eso sí es malísimo. Y después, lo otro que es muy importante en esto de la programación, digamos, sobre todo con todo este tipo de dispositivos, que son estructuras, ¿sí? Son estructuras, o sea, son estructuras desarrolladas por, como les vuelvo a decir, equipos de ingenieros en computación o desarrolladores. Ahora se usa mucho la palabra esa para la gente que trabaja en el tema del software, que elaboran algoritmos que te dan soluciones. O sea, que estos algoritmos son viejísimos. O sea, vos lo vas adaptando de acuerdo al lenguaje de programación que vos quieras usar. Y si yo uso una Raspberry, y bueno, esto lo voy a tener que adaptar a Python, ¿sí? Voy a tener que ver en Python cómo se hace una operación OR, cómo se hace una operación AND, cómo se hace un bucle while. Si lo quiero hacer en Visual Basic, lo mismo. Si lo quiero hacer en Java, lo mismo, ¿sí? La idea es tener la lógica de cómo trabaja, porque les vuelvo a repetir. Por ejemplo, al principio de la clase yo les había dicho que Microchip tenía un sensor que era el SHT7175, ¿sí? Yo ese sensor se lo pasé ahí al grupo de Santino y de Gasoni. Ese sensor trabaja igual que el DHT11 o el DHT22. La diferencia es que es mucho más preciso. Sí. No, Sí, nada, que Gaby. lo leí, que es igual. Y es igual al Claro. DHT. Sí, es igual. La única diferencia, te vuelvo a decir, digamos, es la precisión y la exactitud y el error que comete, ¿sí? O sea, creo que en temperatura tenés un error de 0,2 grados o 0,1 grado, una cosa así. No, 0,2. 0,2, Sí, o sea, lo mío. es un poco más preciso que el DHT22, es un poco más preciso. Y después la exactitud que tiene, que es el error, digamos, al bit más significativo, es muy baja, es bajísimo. Entonces, el resultado que te da la conversión es prácticamente la temperatura real que necesitas medir. Sí. Bueno, pero los procesos de elaboración de esos algoritmos son como les había dicho. Entonces, fíjense, después lo único que haces es al final retornar
Bueno, en este caso, fíjate una cosa, lo que te faltaría por generar en este algoritmo es retornar, ¿sí? Return dato, ¿sí? Return dato, y otra cuestión importante que tiene el algoritmo digamos que es importante que no se olviden de hacerlo, acá es definir, por ejemplo, como un unsigned short J y dato, y igualarlo a 0, y igualarlo a 0. ¿Para qué? Para que la primera vez arranque con este valor. ¿Sí? Entonces, esta función que ustedes crean, esta función es una función que te va a retornar un short, ¿sí? Un short, y supongamos la denominamos de HT22-Riad. Voy. ¿Sí? Pero será de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, le vuelvo a repetir. Esas son las tres funciones que ustedes tienen que generar. Entonces, la primera función que ustedes tienen que crear, es esta, para que te genere el pedido de digitalización al sensor. La segunda función que vos tenés que crear es la función que gestiona la respuesta del sensor y te devuelve una variable en función de si la lectura fue exitosa o no. Y la tercera función que vos necesitas generar es la que habíamos estado discutiendo recién, o estuve tratando de explicarle, que es para diferenciar la temporización correspondiente a un bit en 1 o a un bit en 0 y ir desplazándola de acuerdo a la vuelta o al bit que vayas leyendo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense una cosa. Para no seguir aburriéndolos más, ¿sí? Yo después les voy a dejar estas estructuras ahí en Classroom. Ya me olvidé lo que le iba a decir. Bánquenme un ratito más, ¿sí? Para que no se le haga un berenjenal en la cabeza y les muestro, digamos, cómo estructuras el programa, ¿sí? O sea, vuelvo a repetir, estas tres funciones que están acá, que intenté explicársela, son funciones que se usan siempre, ¿sí? Lo que pasa es que, a ver, déjenme ver una cosa. A ver si esto se puede correr, sí, señor. Abrir. Yo lo había puesto acá. Bueno, fíjense una cosa. Esto tiene la estructura esta que le estaba diciendo, ¿sí? Fíjense lo que yo hago. El programa principal, bueno, acá esta parte de arriba, digamos, es más o menos similar a lo que han hecho con los displays, ¿sí? Colocan la definición de los bits del display, ¿sí? Fíjense una cosa, yo lo que suelo hacer, no yo, es una costumbre de la mayoría de los programadores de microcontroladores, y está bastante piola, es etiquetar los bits que vos vas a utilizar, ¿sí? Y trabajar todo a nivel bit. Por ahí ya no trabajar a nivel registro, sino trabajar a nivel bit. Entonces, ¿qué pasa? En mi programa, cada vez que aparezca la palabra DHT22-pin, voy a hacer referencia a RB0. Y cuando en el programa aparezca la palabra DHT22-pin-dir, va a hacer referencia al registro de tris.
Bueno, entonces, no era esto lo que... Bueno, sí, este era uno de los que le quería mostrar, pero no lo había hecho ahí. A ver. A ver, micro C, DHT22, acá está, este era. Ay, bueno. Sí, acá lo había programado. Entonces, fíjense una cosa, caballeros y señorita. Esta es la función de lectura, que me discrimina lo que voy recibiendo. Esta es la función de inicialización. Esta es la función para chequear, ¿sí? Y mi programa principal arranca acá. Lo que hago es, esto está el cohete, a ver, ¿qué le había puesto? No está el cohete porque estoy usando RB0 como entrada, digamos, como línea de entrada de datos. Entonces, lo primero que yo hago es programar el registro de Ansel para que el pórtico B sea entrada-salida digital. Esta línea que está acá puede estar o no estar. Yo generalmente le suelo colocar para decirle al micro que no voy a trabajar con interrupciones, que por si las moscas, todas las interrupciones están desactivadas. Genero un delay de 20 milisegundos, que es el tiempo que tarda el LCD en estabilizar los niveles de tensión interna, y empiezo a configurar el LCD. Uso la función de inicialización, le digo que apague cursor, limpie pantalla y que me escriba este texto. O sea que va a arrancar el programa y vas a tener la palabra temp igual y humed igual, ¿sí? Entonces, fíjate, el bucle de repetición, ¿qué es lo que va a hacer? Inicializa el módulo del DHT22, viene y ejecuta estas funciones que tenés acá. Una vez que hace eso, acá está la pregunta que me había hecho Santino hace como una hora atrás. Che, ¿cómo hago para discriminar si hubo un error o no en la temporización de la respuesta? Así. Fíjate, ¿qué hago yo? Yo llamo a la función de chequear, que chequear lo que va a hacer es verificarme este tiempo y este tiempo, ¿sí? Y si me devuelve un 1, quiere decir que la respuesta es la correcta. Entonces, si se verifica esa condición, mira, acá está la forma con la cual yo voy cargando. Yo llamo a la función de lectura. La función de lectura lo que hace, la función de lectura lo que va a hacer es generar esto que tenés acá, ¿sí? Es discriminar si es un 0 o un 1 lo que está recibiendo, e ir acomodándolo en una variable de 8 bits que adentro de la función la denomino dato, ¿sí? Entonces, cuando termine de acomodar eso, te va a cargar en estas variables. Yo creo estas 3 variables globales, donde yo acá voy a cargar humedad parte alta, humedad parte baja, o ¿se acuerdan que era parte entera y parte decimal? Lo mismo, temperatura parte entera y parte decimal. Esto vamos a colocarlo así, lo había sacado recién hace un ratito para probar, para que no me joda el tema del checksum. Entonces te carga humedad parte entera, humedad parte decimal, temperatura parte entera, temperatura parte decimal, te lee el checksum, ¿sí? Te lee el checksum. Una vez que te lee el checksum, ¿qué haces vos? Sumas todos los primeros 4 bytes que recibiste, los sumas, y el resultado tiene que ser igual al checksum. Si se verifica esa condición, caballeros, quiere decir que los datos que me envió el sensor son los datos que recibió el PIC. El PIC, la placa de Arduino, Raspberry, lo que se les ocurra usar. Entonces, fíjense qué es lo que yo hago. Lo que yo hago es multiplico la parte alta por 256 y le sumo la parte baja, porque así lo hacíamos cuando usamos el conversor. ¿Recuerdan eso? O sea, esa es la forma para armar a partir de 2 registros de 8 bits una palabra de 16, ¿sí? Y después lo divido en 10.
lo divido en 10. ¿Sí? Después yo lo divido en 10. Entonces, suponete, si yo acá tenía el número, por ejemplo, 562, después de toda esta operación me va a quedar el número 56,2, cargado en esta variable que va a corresponder a la humedad, y repito lo mismo para la temperatura. Estas dos variables, noten que, como pueden tener parte de sí fraccionaria, es necesario definirlos arriba como flotantes, como float. ¿Sí? Bueno, una vez que yo hago eso, ¿qué es lo que utilizo? Utilizo la función de micro C que me transforma un flotante en una string. ¿Sí? Esto lo deben haber usado ustedes si armaron el programa de digitalización. Pueden haber utilizado la función float to a string o float to a string length. En este caso, como van a tener siempre 3 dígitos, no hace falta truncarla, ¿sí? Entonces, acá te va, después de esta operación, te va a transformar el número fraccionario correspondiente a la humedad y te lo va a guardar acá, y el número fraccionario correspondiente a la temperatura y te lo guarda ahí. Entonces, lo que hago es escribirlo a partir de la posición 6. Fíjense por qué le pongo posición 6. Y bueno, es muy simple. Mira, la T es la 1, la E es la posición 2, la M la posición 3, la P la posición 4, el igual es la posición 5, y los datos que yo quiera poner de temperatura van a ir a partir de la posición 6 en adelante. ¿Está? Bueno, entonces eso me escribiría en el display el valor de la humedad y la temperatura. ¿Sí? Esto yo lo saqué del programa para simularlo en Proteus, pero recuerden que es necesario no volver a ejecutar otra operación de digitalización de humedad y temperatura hasta que pasen 2 segundos, ¿sí? Porque era el tiempo que tardaba en ejecutarse la lectura de la humedad y la temperatura, la digitalización, armar el resultado en 40 bits y toda esa milonga. Y vos me decís, bueno, pero eso está el cohete, profe, porque desde acá hasta acá debería tardar 2 segundos. Y sí, es muy probable que sí, pero ¿qué sucede? Si se produjo algún error, supongamos que, fíjate lo que sucede, supongamos que hubo un error en la trama, acá hubo un error en esta parte, ¿sí? Si hubo un error ahí, y bueno, la función DHT22check me va a devolver un 0, no va a ejecutar nada de esto porque hay un error en la trama, va a ir al LCD, lo va a limpiar porque originalmente o tenía esta palabra o el resultado de una lectura anterior, lo borra, lo pone a 0 y le manda a escribir la palabra error. Entonces, si yo inmediatamente después de esto, que lo va a ejecutar rapidísimo seguramente, de acá hasta acá lo va a ejecutar en un tiempo muchísimo menor a 2 segundos, si yo lo mando a digitalizar de vuelta, me va a dar un error, me va a seguir dando un error en el resultado. Por eso, digamos, yo coloco estas 2 temporizaciones acá. ¿Sí? ¿Y por qué no ponerlo directamente en el else? También lo puede hacer, sí, también lo puede hacer. También. Sí, no se me ocurre. Leonetti. Sí. No se me ocurre Leonetti, pero me parece que pensándolo bien es lo correcto. ¿Sí? Porque ¿para qué hacerlo perder 2 segundos el cohete si esta lectura se ejecutó rápidamente? Tiene razón. Bueno, y eso sería más o menos una estructura, digamos, de lectura de este tipo de sensores que es genérica, se hace, digamos, independientemente del microprocesador, ¿sí? Ahora bien, micro C,
No, hemos arrancado a las 3 y ya está medio podrido de escucharme. Bueno, vamos a dejar esto para el miércoles que viene. Esto sí se lo había subido ahí a Classroom. Si quieren, transcriban esta estructura, ¿sí? Y pruébenla que funciona chiche bombón, como diría el profe Baldo. Esta estructura que tienen acá es una librería, son funciones de una librería que tiene microC para el DHT22, ¿sí? Es bastante similar a lo que habíamos hecho anteriormente, nada más que la única diferencia que tiene es este tipo de declaración que tienen acá. Esta forma de variables, fíjate, este unit 16-t lo que hace es crearte una variable entera de 16 posiciones. ¿Sí? Vos me decís, che, pero ¿para qué hace eso Sarabia si es el cuetazo? Si yo puedo poner directamente de pecho int y una variable entera, una variable de 16 posiciones. ¿Para qué hace tanto lío? Bueno, lo que sucede es que esta variable uint lo que les va a permitir después es transformar a número entero y formatearlo a ese número entero de una manera diferente a lo que lo harían, ¿sí? Cuando yo digo formatearlo es ejecutar, digamos, la transformación de un número entero a un string para que lo pueda ver usted en la pantalla, ¿sí? Y esta declaración que tenés acá es algo que estoy seguro que no deben haber visto con Lozano, que se denomina puntero, ¿sí? Que es una forma de acceder a variables, ¿sí? Pero la estructura que tiene esto es similar a lo que les había explicado, lo que yo les había explicado hace un ratito, ¿sí? Es como para darle el valor a la variable más tarde, ¿o no? Más o menos así, digamos, vuelvo a repetir, esta estructura es similar a lo que yo le expliqué, nada más que está indudablemente desarrollada por gente que se dedica a programar algoritmos para este tipo de sensores, ¿sí? Hay un par de sutilezas que están bastante piola de analizar, que no pretendo que las sepan, sino que sepan cómo usarlas, ¿tá? A ver, vamos a ver la cara. ¿Estamos? ¿Se entendió algo, muchachos? Sí. Sí, profe. Sí. Que no se Maxi, entere ¿entendiste algo algo? que estamos Sí. Joaquín, ¿entendiste algo? Sí, profe, se entendió todo real. Bien, como para que le tire un centro después a Pastrana. Sí, estoy conectado también, estamos los dos. Ah, ¿tengo conectado? Bien, Sí. bien. Ulises, ¿entendiste algo? Sí. ¿Sí, viejo? Sí. Bueno. Brian y Barrenuevo, ¿entendieron algo? Sí, pero después Sí, tiene pues. que dar una repasada tipo a lo que es el programa. Bien. Sarife y Alcalá, ¿entendieron? Sí, profe. Yo sí, algo más o menos. Grabé la clase, así que la tengo para después verla de nuevo. Bueno. Vuelvo a repetir, el sentido de esto es justamente entender más o menos cómo se leería el sensor, ¿sí? Lo importante es tenerlo más o menos claro, porque vuelvo a repetir, esa forma que les intenté explicar es independiente del microcontrolador que ustedes vayan a utilizar, ¿sí? Esa estructura. Bueno, vamos a dejar acá y el miércoles seguimos con la otra parte. Igual les vuelvo a repetir, traten de transcribir
el programa que le dejé en Classroom, prueben el algoritmo ese, ¿viste? Para que vean cómo trabaja el sensor. El práctico que vamos a hacer con el DTH22 y el DTH22, lo vamos a dejar, le voy a dar la consigna la semana que viene y lo vamos a dejar para después de las vacaciones, después del receso. ¿Está claro? Sí. Sí. Por varias cuestiones. Primero principal porque, digamos, no queda nada para que empiece el receso, queda la semana que viene y nada más. Claro. Y no creo que tengan muchas ganas de ponerse a seguir laburando. No es que hayan tenido un cuatrimestre totalmente, digamos, de trabajo extremo, pero bueno, vamos a dejarlo descansar un poco. Y la idea después es lo que ustedes visualicen en el LCD, después en el retorno del receso, lo que vamos a ver es comunicación serie, ¿sí? Lo que vamos a hacer es leer el resultado de la digitalización con el micro, guardar esos 4 valores, enviárselo a través del puerto USB a una computadora y usar LabVIEW para visualizar en una aplicación el resultado de la conversión, ¿sí? Y después vamos a utilizar, por ejemplo, hacer la misma operación, nada más que a través de un módulo de Wi-Fi, ¿sí? O sea, yo leo el resultado del sensor de humedad y temperatura y envío los datos a través de una red de Wi-Fi desde el micro a una computadora o, por ejemplo, una aplicación de celular. ¿Está? Y el que logra hacer todo eso, feliz y contento. ¿Vamos? Aprobado para la facultad. Sí, el que termine todo eso es Gardel, o sea, el que termine de hacer esas cosas, o sea, recuerden que Digitales 4 tiene esta primera parte que es, bueno, un manejo de interrupciones, un par de sensores, digitalización, la parte de comunicación de manera a través de un cable o de manera inalámbrica, ¿sí? Y después el último trimestre está totalmente dedicado al proyecto final. Sí, pero, digamos, a ver, lo que no quiero aclarar una cosa, porque el que avisa no traiciona, es lo siguiente, que los trabajos se tienen que presentar y no se crean que séptimo año es el proyecto que le pide motivar. O sea, si ustedes no me presentan los trabajos y los trabajos que me presentan no me convencen, porque, digamos, no lo saben ni siquiera explicar lo que otro les pasó para que se lo carguen en el micro, indudablemente no lo voy a aprobar. ¿Claro eso? Sí, una pregunta, profe. Los trabajos es el video con directamente al Sí, el video como para que quede una referencia. Luego la referencia. Después que volvamos al acceso, seguramente veremos ver una cara fea y ahí nos mamaremos en algún momento con... Por lo menos yo a ver qué es lo que sabe. Bueno. Sí. Industrial. Todavía no terminó el año porque ya te da por vencido. No, el año pasado. Esa pregunta que Carlos. Hoy estaban algunos chicos de sexto preguntando cómo tenían. Y la verdad que no. A mí nadie me avisó nada. O sea, le pueden preguntar, hola, director,